¿Qué tal amigos? Soy Tío Aucan y en el video tutorial del día de hoy explicaré cómo realizar texturas sin costura de una forma bastante rápida en Photoshop utilizando un plugin gratuito que lo tengo aquí ya instalado. Como pueden ver, una extensión que ya está instalada en mi Photoshop, con la cual voy a proceder. Entonces, antes de explicar un poco cómo sería el proceso, que vuelvo a reiterar es bastante sencillo, voy a explicar dónde se bajaría el plugin y las condiciones para hacerlo. Acá en pantalla tengo la página web, que también dejaré el link en lo que sería la descripción del video para que puedan acceder a este plugin, que sería para, vuelvo a reiterarle, generar texturas sin costura. Así que, y como pueden ver, es gratuito, y acá simplemente les pediría la extensión, digo, la versión de programa de Photoshop, el cual van a utilizar, y ahí simplemente la cargan. Una vez que la tengan instalada, la pueden sacar aquí de lo que serían las extensiones. Aquí ya estaría visualizándose la ventanita que la tengo acá. Entonces, como les vuelvo a reiterar, este programa, esta extensión permite generar lo que sería el resultado bastante rápido. No siempre, digamos que es tan efectivo, pero en algunas texturas las condiciones, si son apropiadas, se puede realizar de una manera muy rápida. Entonces, para este ejemplo tengo estas tres escenas perdón, estas tres texturas que voy a tratar de trabajar con el programa y vamos a ver el resultado. De partida voy a eh, revisar cómo serían la repetición de estas texturas. Así que voy a agrandar un poco lo que sería el, el archivo, el tamaño, y voy a empezar a duplicarla para ver cómo se comporta. Entonces, si nosotros revisamos, aquí podemos ver que en este sentido, lo que sería la costura es bastante leve, o sea, pasa muy desapercibida. Puede quizás ajustar un poco más, pero acá es muy notorio el cambio. Entonces, ya sabemos que esta textura, así como está, tendría problemas de costura, las costuras se van a ver. Entonces necesitamos regularizar esta situación para que la textura del paño sea mucho más homogénea. Entonces, vuelvo aquí atrás, y lo importante para trabajar con lo que sería esta extensión es definir un archivo de dimensiones cuadradas. Así como está de momento no me sirve. Entonces, ¿qué debería hacer? Eh, Cortar. Voy a definir, por ejemplo, que quiero cortar de aquí hacia abajo. Entonces, reviso lo que sería el tamaño del lienzo y voy a mantener lo que sería las dimensiones de anchura y altura iguales. Y voy a hacer que corte de aquí hasta, o sea, de parte de aquí hacia arriba, y me corte la parte de acá. Entonces ya estaríamos dentro de las condiciones que nos pide la extensión para poder hacer lo que sería eh, la generación de la textura sin costura. Entonces ahora nos pide que definamos lo que sería el pattern. Entonces lo definí, aquí me dice que ya ha sido creado, y ahora me resta decirle que genera textura la opción detalle. Entonces ahí empieza a trabajar. Pueden ver que aquí la extensión lo está haciendo sola, así que hay que dejarlo trabajar nomás. Una vez que finalice, él los deja, en este caso que es bastante amigable, nos deja lo que sería una carpeta con lo que sería el proceso. Entonces yo puedo desactivarlo y ver cómo era la textura original y cómo hizo el proceso. Entonces, en algunos casos, lo que sería la digamos, el sentido de la textura original con la que él está proponiendo, a veces no es tan limpia. A veces puede que resulte mucho mejor que en otras condiciones. Entonces, algo bastante útil es que, como estos procesos están todos separados, como pueden ver, aquí separó la textura y después, en este caso, me crea esta textura nueva con esta máscara. Entonces, lo interesante es que nosotros podemos empezar aquí a trabajar. ¿Ya? Yo puedo pintar, por ejemplo, aquí la máscara, y de esta forma estoy tratando de que esto tenga mucho más sentido. ¿Ya? Aquí, como les vuelvo a reiterar, algunas partes puede que no hayan quedado tan perfectas, y de esta forma lo empiezo a lograr. Siempre tratando de trabajar lo que sería esta zona de acá, o sea, no interactuar en la esquina, porque si yo interactúo aquí en esta esquina con la que sería esta de acá, puede que haya una variación. Entonces ahí se va a notar la costura. En este ejemplo, digamos que ya lo tenemos como listo, aunque igual le falta un poco de trabajo, pero
De momento lo que se ha hecho ahora es bastante rápido y todos estos pasos los hacen de manera automática, entonces eso es bastante útil. Entonces voy a hacer ahora una acoplar imagen y voy a hacer el mismo proceso que hice originalmente, que fue de testear cómo estaban las repeticiones de la textura. Entonces voy a proceder. Si hago un acoplar, podemos ver que el resultado es bastante bueno. Como les vuelvo a reiterar, puede que tenga unas mejoras que hacerle, pero originalmente, como vimos la prueba que los calces de textura de la costura se notaba demasiado, aquí ahora pasa muy desapercibida. Así que uno puede mejorarlo un poco más, pero el resultado es bastante útil con el plugin. Así que para seguir probando, voy a trabajar ahora con esta nueva textura. Aquí ya sabemos lo que tenemos que hacer inicialmente, que es considerar que el alto y el ancho deben ser iguales. De momento no estamos cumpliendo con este requisito, así que vamos a tener que cortar. Así que voy a cortar, por ejemplo, este lado. O sea, esto es lo que me voy a quedar de imagen, así que le voy a decir que corte de aquí hacia allá. Allá cortó. Y ahora voy a proceder a definir lo que sería el pattern. Ya está hecho. Y ahora simplemente aplicar el generador de textura. De aquí, como les vuelvo a reiterar, dependiendo del tamaño del paño de textura, que puede ser muy grande en algunos casos, este proceso se va a demorar un poquito más. Así que simplemente lo dejan trabajar hasta que llegue a esta instancia. Entonces, bien, igual que antes, si yo verifico aquí, pueden ver que se hicieron estos trabajos. Aquí pueden que hayan hacer uno, como nuevamente les dije, unas mejoras en lo que sería para que en este caso sea mucho más homogéneo el resultado. Pero de momento lo vamos a dejar hasta aquí y vamos a hacer nuevamente la comprobación. Voy a hacer un paño más grande. Voy a acoplar para ver cómo quedó. Y pueden ver que se ve bien. O sea, vuelvo a reiterarles, hay cosas que se pueden mejorar, pero ya hemos ganado mucho con esta extensión y ahora hay que hacer trabajos mucho más menores y no tan complicados. Lo que sí me faltó aquí es hacer la prueba inicial. Voy a duplicar esto y voy a volver atrás, que esto es lo que se me olvidó hacer inicialmente, que era revisar cómo estaba este paño originalmente. Entonces podemos ver que esto es lo que estaba originalmente. Me pasé a otra imagen acá. Esto es lo que estaba originalmente. Las costuras son muy notorias y acá podemos ver que el resultado ya es mucho más amigable. Nosotros podemos después seguir haciendo algunos trabajos pequeños con Photoshop ya de manera manual, pero ya tenemos mucho adelantado. Así que es una valiosa herramienta esta extensión para que puedan empezar a utilizarla y hacer sus pruebas. Por último, voy a trabajar con sería esta textura de acá. Primero vamos a hacer la comprobación de al igual que hice con las dos imágenes anteriores, de chequear cómo está lo que sería la repetición de estas texturas. En este caso podemos identificar que la costura es muy evidente, así que esto, si empezamos a trabajar, lo vamos a demorar bastante en forma manual, pero vamos a hacer el procedimiento aquí. Voy a aprovechar de duplicar este archivo y voy a volver este otro atrás. Entonces, como les dije anteriormente, siempre considerar que esto debe ser una dimensión cuadrada, no lo sirve un archivo rectangular, así que tenemos que hacer el corte. Igualamos medidas de altura y anchura y voy a definir que quiero cortar, por ejemplo, de aquí hacia allá. Le digo OK. Ahora defino el pattern
realizo esta operación y espero que el programa lo trabaje por su cuenta. Y aquí ya terminó. Entonces, si revisamos, aquí ya esto es lo que sería que estaría proponiendo, pero en este caso en particular no es tan pulcro, así que tendremos que empezar a ayudar. Por ejemplo, aquí voy a empezar a aquí simplemente con lo que sería blanco y negro en la máscara puedo ir mostrando o ocultando lo que sería la textura, así que ahí por ejemplo puedo empezar a probar aquí también quizás. Así que ya ahí puedo empezar a arreglarlo más notorio. Como les dije, bueno, anteriormente esto puede tener un poquito más de trabajo, pero ya tenemos bastante, digamos que resuelto. Es cosa nomás de ir aquí con paciencia y vamos corrigiendo lo que más podamos. Entonces, suponiendo que ya hemos logrado lo que queríamos, que bueno, aquí es notorio que nos falta un poco más, pero vamos a hacer la prueba. Entonces, voy a acoplar, voy a aprovechar aquí de corregir un poco esta zona de acá que quedó muy notorio la diferencia. Vamos a sacar textura de otro lado de la imagen, por ejemplo aquí. Y de acá podría ser como por ahí. Ya, entonces tenemos el resultado un poquito más mejorado y voy a ampliar nuevamente este paño y voy a hacer la comparativa final para terminar con este video. Entonces voy a acoplar y ahí tenemos este paño que, lo vuelvo a reiterar, uno lo puede ahora seguir incluso trabajando un poquito más y comparado con el otro la diferencia es muy notoria. Así que ya saben, esta extensión es muy interesante para que la puedan empezar a trabajar, un generador de texturas de 5 texturas, y espero que les sirva este video tutorial. Nos escucharíamos en el próximo video.